Bueno, gracias, Irma, por invitarme a realizar un análisis de la manada, de este caso tan mediático, que, bueno, lo que me ha pedido es un reto, porque me ha pedido que trate de hacer un punto de vista femenino, feminista, jurídico, fácil de entender, asequible a todo el mundo. Bueno, voy a hacer lo que pueda, ¿eh? Hay mucha información y es un caso que, como todos sabéis, ha provocado una controversia internacional y nacional muy elevada. ¿Por qué se ha producido esta controversia? Pues porque ha llegado un momento en el que realmente las mujeres están alzando su voz. Hay varios movimientos feministas en este momento en marcha que no podemos obviar, como ha sido el movimiento Me Too de las artistas de Hollywood, o como ha sido el movimiento del 8 de marzo, la huelga que se generó el 8 de marzo a nivel mundial, porque han intervenido más de 120 ciudades, y en España concretamente tuvo una gran repercusión a nivel social, porque las mujeres alzaron su voz de una manera, digamos, histórica. ¿Por qué se ha considerado abuso y no se ha considerado una violación? Saber si es o no es justa la sentencia, si realmente deja o no desprotegidas a las mujeres y si finalmente tenemos que cambiar la ley. Práctica habitual, sí, se suele hacer, pero no solo con víctimas de violencia de género, en este caso, sino también, por ejemplo, con la víctima de un accidente de tráfico. Y ya sin falta de que haya víctimas, en los casos de separaciones o divorcios también se puede dar estas indagaciones. Bueno, sabemos que son depredadores sexuales, que eran 5, que los llamaban desde pequeños los 5 lobitos, que se fueron convirtiendo en una manada, cuyo objetivo era la depredación sexual, pero la hazaña no era solamente esa depredación, sino que además la verdadera hazaña era contarlo en las redes sociales. Esa era su verdadera hazaña. Solicitó la solución y dijo que eran buenos hijos, que algunos trabajaban, que su imagen, pues qué pena, ¿no?, que había quedado totalmente destrozada, en fin. Bueno, ante esta sentencia hay una serie de polémica, hay una reacción social. Aquí podemos ver bueno, pues que miles de personas que se concentran en las principales ciudades contra la condena de la manada. Yo sí te creo, claman miles de personas en Asturias, y aquí hay un poema de las monjas clarisas de Villaviciosa a la manada, que dicen que abrían sus fauces llenas de veneno sobre una chiquilla muriendo de miedo. Al poco de salir la sentencia hay una petición que es de change.org para inhabilitar a los jueces de la manada, que ya enseguida superó el 1.000.000 de firmas, y el argumento de la solicitud de inhabilitación es que no nos podemos permitir un tribunal que entiende que no existió violencia o intimidación en este caso. 2.000 psicólogos critican la sentencia de la manada. Dicen que el bloqueo por pánico es normal. Las asociaciones de jueces están alarmadas por los insultos y la crítica furibunda al Tribunal de la Manada. El Consejo General del Poder Judicial defiende al Tribunal del caso de la manada y cree que las críticas políticas comprometen el sistema judicial. Pues efectivamente esto es así. Los 2.000 psicólogos que critican la sentencia diciendo que el bloqueo por pánico es normal, no sé si habéis leído la sentencia o alguna parte de ella, algunos de los que están aquí, pero esto lo dicen los jueces, que el bloqueo por pánico es normal, lo dicen los jueces. Y lo que dicen estos 2.000 psicólogos también lo dijeron los psicólogos que fueron escuchados en el acto del juicio oral, que sí se ratificaron en sus informes, dijeron que el bloqueo por pánico es normal, con lo cual el problema no está aquí. Quiero decir con esto que la reacción social, tenemos mucha información, pero igual no hemos sabido extraer la información adecuada. San Fermín lucha contra una imagen sexista de su fiesta. Es una fiesta en la que se producen una cantidad importantísima de violaciones
en los Sanfermines, hasta el punto que tienen folletos para explicar a las posibles víctimas dónde tienen que no ir, qué lugares tienen que evitar, también intentando en esos folletos decirle a los hombres lo que no tienen que hacer para no violar a las mujeres. Bueno, ¿qué artículos relevantes hay que tener en cuenta en nuestro Código Penal para saber en qué se basa la sentencia, ¿no? Y por qué tenemos aquí el nudo gordiano de la discrepancia, ¿no? Bueno, pues los artículos son los de abuso sexual, agresión sexual y otra serie de artículos a tener en cuenta. Pero bueno, fundamentalmente abuso sexual, que es por lo que se condenó, que es el artículo 101, 181 y siguientes, que significa, luego si queréis, bueno, os lo explico con un poco más de detenimiento, pero es que no se da violencia, no intimidación y no hay consentimiento. Y la agresión sexual, que es el artículo 178 por agresión sexual, el artículo 179 por violación y el artículo 180 con sus subtipos agravados, que en este caso sí que se aplicaron dos de los subtipos agravados. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Como os digo, es que en el 181 no se considera abuso si si la agresión no se ha ejercido ni violencia ni intimidación, pero en ninguno de los dos casos ha habido consentimiento, es decir, ni en el caso de la agresión sexual, ni en el caso de la violación, ni en el caso del abuso tiene que mediar consentimiento, es que no haya consentimiento. Bueno, pues les condenaron a 9 años a los jóvenes sevillanos y a pagar entre todos una indemnización de 50.000 euros a la víctima, y quedaron absueltos de un delito de agresión sexual. Así que fue agredida, pero como no intentó defenderse, como se sintió intimidada, pero no suficientemente intimidada, pues entonces no la mataron, no la agredieron, no tuvo unos daños físicos muy importantes, porque sí que es verdad que solo tuvo una asistencia facultativa, daños físicos no tuvo, vamos, son prácticamente inapreciables. Los daños psicológicos son los que intentaron acreditar en la primera diapositiva que os enseñé, intentaban acreditar que se lee entre líneas que, bueno, que como ella hacía una vida normal, pues que es que había sido disipada, sin más, es que le había gustado esa situación. Cuando se sabe que los daños psicológicos no son visibles, como es un daño físico, y que además tardan 2 años en aparecer después de un trauma de este tipo. ¿Por qué los jueces han considerado que no hay violencia ni intimidación? Esta situación de una chica de 18 años en un cubículo de 3 metros cuadrados, con 5 varones, con una complexión tremenda, mucho mayores que ella, intimidación, agresión, no parece que la hayan agredido a nivel de matarla ni de hacerle un daño horroroso, pero intimidación. Yo creo que se siente intimidado cualquiera en una situación así. Ellos, hay que tener en cuenta que han valorado en un principio de oralidad y contradicción e igualdad de armas entre las partes todas las pruebas. Entonces, ¿han creído a la víctima? Sí. ¿La condena es suficiente? No parece que sea suficiente. Ellos en este caso concreto dicen que no aprecian intimidación, que simplemente se aprovecharon y que como se aprovecharon, ella no prestó su consentimiento de forma libre, consintió pero no libremente. Entonces su consentimiento sí lo dio, pero viciado, estaba coaccionada por esta situación. Por eso les impusieron los tipos agravados, que son la prevalencia en este caso y también el que el sexo haya sido en grupo, ¿no? Vale, el voto particular. El magistrado emitió un voto particular en el que dice que él considera que los tienen que absolver, que esa chica consintió, lo sabía,
No sé si lo habéis leído, yo sí lo leí hasta donde ya empezaba a repetirse, ya me empezaba a resultar bastante sofocante, pero consentía y lo estaba pasando bien. Hasta llegó a decir que, bueno, que sus jadeos no eran de dolor ni de angustia, sino que eran de puro placer, e incluso llegó a decir que, bueno, que el placer en realidad, aunque fuera con agresión, también se podría llegar a sentir, pero bueno, ya si hay una agresión, ya no es lo mismo. Que podría haberse dado exactamente un voto particular que dijera que es una violación, ¿eh? De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo, que si queréis os la paso, que habla de la intimidación ambiental. Es decir, hay una intimidación ambiental clarísima en esa circunstancia. Esta sentencia, tal y como está, es recurrible ante el Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta que no hay antecedentes de un hecho similar en el Tribunal Supremo, que tiene muchas posibilidades de que sea revocada y de que cambie esa sentencia y que le impongan la pena máxima. Esta sentencia también llegó a las instituciones internacionales, y aquí hablamos, como no, del Convenio de Estambul, muy importante porque no se está aplicando, España lo ha suscrito, pero es la diferencia clave aquí, es la diferencia entre que la ley deje de ser ambigua. Hay una línea fina divisoria entre el abuso y la agresión, que está que es subjetivo al final. Cuando hay violencia, que le hayan cogido la mano es violento, bueno, pues puede pensar otro juez que sí, que ha sido violento. Que haya intimidación porque le hayan metido en un cubículo de 3, pues uno piensa que no, ellos piensan que no, pero otro puede pensar que sí. Entonces, si esto se aplicara, dejaría de existir esa ambigüedad, la ley sería más tajante, porque sería violación en cualquier caso, con independencia de que existiera violencia o de que existiera intimidación. ¿Se han alzado voces contra esta sentencia? Claro que sí, se han alzado voces tanto de las mujeres en el Consejo General del Poder Judicial como de las opiniones jurídicas, de las abogadas, que decimos que el trato que se le da en el voto particular a la víctima es un trato vejatorio, ¿eh? No estamos de acuerdo con él, pero bueno, hay que respetar y seguir los cauces legales. Lo que no podemos es pedir la inhabilitación por este motivo. Vamos, porque entonces estaríamos desarmando nuestro sistema judicial.